Escuchas Primera Pauta, 100.5. 7 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso aquí en las noticias en Primera Pauta. La temperatura actual en Santiago alcanza los 14,8 grados, hay cielo despejado. Recuerda que se espera una máxima de 29 para hoy, va a estar muy agradable aquí en la capital al menos. Pero lo que era noticia en las últimas horas es el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo. Y es por eso que tenemos en línea a el futuro o ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, a quien le damos enormemente las gracias, nos responde a un llamado a esta hora de la mañana. Ministro, ¿cómo está? Ministro le digo, no sé Sí, cómo pues, decirle. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Feliz de poder compartir esta mañana con ustedes un par de minutos. Muchísimas gracias. Sabemos que está con una agenda intensísima, ¿no es cierto? Poniéndose ya al día. No solamente es el ministro del Interior, un hombre pivote, clave de cualquier gobierno, el jefe político de un gobierno, sino que además está a cargo de hacer la transición de un gobierno a otro. Claudio Alvarado, lo que se destaca de usted es que usted ha tenido una larga experiencia en el Congreso y también un amplio recorrido en el Ejecutivo. Entra a un gobierno que tiene un número importante de independientes y lo que se señala es cuál va a ser su rol como ministro del Interior también para articular políticamente un gobierno que tiene muchos ministros independientes y poco probablemente, ¿no es cierto?, guiños hacia el Ejecutivo. A priori, ¿cuál va a ser el sello que usted quiere imprimir y cuál es la misión que usted siente que tiene en la cartera del Interior? Bueno, en primer lugar, yo creo que la misión más importante es articular y coordinar políticamente la acción del gobierno. Yo creo que un gobierno no basta con personas capacitadas que tomen sus decisiones desde un nivel central. Requiere un gobierno que se acerque a las personas, se acerque a las comunidades y que desde el territorio, escuchando a los ciudadanos, pueda ir definiendo una mejor política y una mejor acción. Hoy día estamos en una situación excepcional, la gente está cansada, está con angustia, está con molestia, busca soluciones a sus problemas. Por lo tanto, este es un gabinete que yo no lo miraría tanto desde el punto de vista de cuántos con experiencia política, cuántos independientes, sino las aptitudes, las capacidades de cada uno de ellos para poder ejercer esa acción en beneficio de la comunidad. Indudablemente que el rol político es importante, estamos acostumbrados a evaluar un gobierno por su relación con el Congreso, la capacidad de instalar sus proyectos, pero yo confío mucho en el diálogo, en la posibilidad de gestar acuerdos en políticas públicas que son razonables para las personas, y yo no veo a nadie, independientemente de cómo piense, que cuando existe una iniciativa clara, definida en materia de seguridad, en materia de migración, de combate al narcotráfico, la delincuencia, de reactivación de la economía, puedan decirnos que no a priori. Estamos siempre dispuestos a conversar. Tengo plena conciencia de que necesitamos un equipo cohesionado, un equipo que sea capaz, ¿no es cierto?, de imprimirle fuerza, dinámica y acción a un momento de emergencia de nuestro país. O sea, entiendo, más allá del interés que tenemos en la prensa de siempre hablar de esto, de imponerse en una batalla cultural, en una imposición ideológica que da fundamentos grandes, ¿no?, a los gobiernos. La tarea de ustedes, más que eso, es ir respondiendo a lo que la calle pide, a lo que la gente necesita, más que ganar esa batalla cultural o ideológica. Bueno, yo creo que hoy día, la situación que vive el país hace que un gobierno, o mejor dicho, ¿no es cierto?, la ciudadanía requiere que quienes dirigen y tienen la conducción, en quienes confiaron para la administración del país, se dediquen mucho más a trabajar, a actuar, que a dar explicaciones. Estamos claros que las expectativas de la ciudadanía son altas, por lo tanto no hay que perder ni un minuto. Tenemos los diagnósticos claros, tenemos que planificar nuestro trabajo a partir del 11 de marzo y esperamos que este periodo de transición, en donde hemos tenido muy buena acogida del gobierno actual, podamos pronto tomar contacto con el ministro Elizalde, ponernos de acuerdo en la secuencia programada de reuniones entre los diferentes ministros para que se vaya traspasando esa información y de alguna u otra forma esa integración sea un proceso continuo
desde el punto de vista de las políticas públicas. Sí, hablamos esta mañana en Radio Pauta con el nuevo ministro del Interior del gobierno José Antonio Caz, hablamos con Claudio Alvarado. Solo una pasada más por lo político, quería preguntarle, porque ayer Pablo Longueira, a quien usted conoce bien, muy bien, porque compartieron militancia en la UDI largamente antes de que Pablo Longueira se fuera, él tenía una mirada crítica, decía que no sabía si había un diseño de gabinete, le decía que para él aquí hay una de las debilidades históricas de la derecha, es decir, que la derecha política desconfía de la derecha política y que olvidarse de los partidos políticos por los que llegó al gobierno, dejar fuera a la política propiamente tal y optar por independiente, le parecía un enorme error y que por eso iban a haber muchos ministros que iban a hacer yogures con fecha de vencimiento muy pronto. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Claudio Alvarado. Sí. Bueno, yo conozco a Pablo durante muchos años, hemos compartido múltiples desafíos políticos. Esa es una mirada desde más de lo político, pero este gabinete no fue convocado bajo los parámetros tradicionales políticos, sino que fue convocado para generar un equipo que sea capaz de enfrentar una emergencia nacional. Y yo esperaría de que antes de adelantar juicios respecto al eventual desempeño de un gabinete, se espere y se mire y se analice la actuación de los ministros en el ejercicio de su cargo. O sea, no guiemos por prejuicios, sino que por los resultados que cada uno de los ministros convocados por el ministro Caz puedan tener en su cartera. Así que es una opinión legítima de Pablo, yo hoy día no la comparto y creo que el escenario bajo el cual se deciden los nombramientos dice en relación más bien con una realidad dura del país que requiere enfrentar emergencias en diferentes ámbitos de acción y para ello se ha elegido personas que tienen representación política y personas que tienen un expertise técnico en cada uno de los sectores donde han sido nominados. Y yo creo que ese mix, con una buena coordinación, con la cooperación de todos, generando buenos equipos profesionales y con una actitud de cohesión y de trabajo en conjunto con líneas comunes, puede generar buenos resultados. Usted escucha al ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, conversando con Primera Pauta. Bueno, esa coordinación la historia, y usted fue parte de esa historia, en algún momento le pasó a Sebastián Piñera, ¿no? Cuando tenía ministros que con capacidades muy amplias, con currículum muy grandes, pero que se consideraban que eran muy técnicos y que faltaba como ese ámbito, esa área política de manejo para poder eso concretarlo en proyectos de ley, en avances legislativos, etcétera. Entiendo que usted y José García Romiroto van a tener un rol clave en eso, pero se ha dicho que a través de los subsecretarios los partidos van a poder tener mayor participación y rol en la forma de esa ejecución. Vamos a ver en los subsecretarios quizás mayor presencia política para dar ese tonelaje político y ese equilibrio. Bueno, la nominación de los subsecretarios también es una facultad exclusiva del presidente de la República. Obviamente que hay que buscar complementos. Que de alguna u otra forma la acción de un gabinete pueda ser más fructífera. Pero no solamente un ministerio lo compone un ministro y su secretario, hay innumerables equipos técnicos que uno va buscando personas de distintas especialidades, se incorporan dentro de esos equipos también personas que tengan una trayectoria política, que puedan colaborar, que puedan ayudar en la relación con el Congreso, en la interacción entre los ministerios. Así que imagínense ustedes, son más de 2.000 cargos de confianza que deben nombrarse y obviamente que dentro de esa magnitud de los nombramientos se va a ir complementando de una manera tal de que esta preocupación entre un gabinete técnico y un gabinete político vaya desapareciendo, porque insisto, este gabinete no se construye bajo la lógica política tradicional a la cual estamos acostumbrados. Se construye bajo la lógica de un gobierno que tiene que enfrentar varias emergencias y que se requiere acción. Y para esta acción han sido convocados personas que tienen experiencia en los ámbitos a los cuales han sido convocados. Sí, pero hay un punto, sí, perdóneme, ministro recién nominado Claudio Alvarado. Por ejemplo, de los puntos que se han destacado, al menos en la prensa extranjera, también nacional, bueno, que hay muchos empresarios
y que hay dos ex abogados de Pinochet, es decir, la figura de Fernando Barro en defensa. ¿Cuál sería ahí lo que usted dice que tienen trayectoria en su área? Bueno, en defensa, Fernando Barro es una persona que tiene una capacidad intelectual reconocida por moros y cristianos. Por lo tanto, cuando una persona ha tenido una trayectoria profesional exitosa en diferentes ámbitos de la sociedad, indudablemente hoy día esa capacidad se coloca a disposición, ¿no es cierto?, de un ministerio estratégico como es el Ministerio de Defensa. Y para apoyarse, indudablemente, que no tengo ninguna duda, va a recurrir a personas que conozcan el mundo de la defensa y que puedan de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, coordinar con él un trabajo en pos de lo que ese ministerio requiere. Por lo tanto, basta que la persona tenga la disposición, la voluntad, la capacidad y sepa, ¿no es cierto?, rodearse de los mejores equipos para poder cumplir de manera exitosa su misión. Se superpuso entonces perdón la palabra, que sea útil al objetivo de ese gobierno de emergencia por sobre las explicaciones que va a tener que dar de aquí en adelante, porque supongo que usted leyó la prensa ayer y improvisado, pinochetistas, que no saben del sector público, es decir, cayeron varias de esas ayer, ¿no? Bueno, Son útiles al objetivo y eso es lo importante, eso es lo que quiero entender de esto. Siempre cuando se nomina en un gabinete nadie está exento de la crítica. Y la libertad de expresión es total y absolutamente legítima y necesaria. Pero aquí, al final del día, lo que interesa y lo que importa es que aquellas personas que han sido nominadas puedan cumplir y ejercer su rol de la mejor manera posible. Y en ese sentido yo no tengo dudas de que el ministro va a hacer una gran gestión en materia de defensa. Y ayer un nombre, perdón Claudia, un nombre que no salió, que había salido y que se lo adelantó una empresa, Andes Cooper, del ministro Montt, que no fue. O sea, el ministro que no fue. El ministro que no fue. ¿Fue por eso? ¿Esa fue la razón? ¿El que la empresa no tuviera el tino y adelantara algo que no tenía que ser adelantado todavía? Mire, yo en esto quiero ser bien simple y bien directo. No existe un ministro nominado hasta cuando el presidente de la República lo comunica. Por lo tanto, el presidente Kast comunicó a su gabinete ayer alrededor de las 21 horas y ahí estamos, ¿no es cierto?, 24 personas que le vamos a colaborar. ¿Él no estaba en la lista? ¿No estaba en la lista? Todo lo que haya sucedido, ¿no es cierto?, yo creo que no vale la pena analizarlo, discutirlo, porque lo realmente importante es de que quien nomina y quien anuncia su gabinete es el presidente de la República y él lo anunció ayer con 24 nombres y una cartera con un viceministro. Claudio Alvarado, el nuevo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast. Usted asume un Ministerio del Interior distinto al que han asumido otros gobiernos, porque a usted le toca, ¿cierto?, separado el tema de la seguridad. Este es un gobierno, como se dijo ayer, de emergencia y de emergencia en seguridad también. Y por lo tanto, la idea aquí es recuperar, ¿no es cierto?, el control del territorio, del orden público y de las fronteras. Es lo que decía la presentación ayer del gabinete. ¿Cuál aspira usted que sea su sello? Porque el tema de seguridad no va a ser un resorte suyo, va a tener a la ex fiscal Trinidad Steiner a cargo de las de seguridad. Entonces, su sello tiene que ser más político, el del nuevo ministro del Interior? Y segundo, ¿cómo se piensa relacionar con la nueva ministra de Seguridad? Bueno, yo creo que indudablemente hoy día las funciones del Ministerio del Interior están claramente definidas con el Ministerio de Seguridad. Cuando el Ministerio del Interior ejercía esas funciones de seguridad, se perdía un poco todo aquello que dice relación con la coordinación política del gobierno. Y yo creo que hoy día existe la oportunidad de que el ministro del Interior pueda hacer de que las instituciones del gobierno puedan actuar con eficacia y que las decisiones del presidente se puedan implementar de manera coherente en todo el territorio. Por lo tanto, ahí tenemos una labor plenamente de coordinación. Y necesitamos que el Estado funcione y funcione bien, que tome sus decisiones y las ejecute. Y la responsabilidad, siento que está radicada en el Ministerio del Interior. Entonces, también creo humildemente que me puede ayudar el conocimiento que uno tiene del Estado. Estoy plenamente consciente de las limitaciones del aparato público, pero también estoy plenamente
consciente de sus potencialidades, cuando existe liderazgo y cuando existe un conocimiento previo que pueda ayudar a que esa inmensa máquina que es el Estado funcione de una manera dinámica, orientada a la satisfacción de los problemas de las personas y no se transforme que cada vez que alguien requiere de una solución del Estado sea un trámite permanente de ida y vuelta y al final del día, ¿no es cierto?, la gente termine cansada, aburrida y angustiada porque no encuentra solución. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar y por eso al inicio señalé con mucha convicción de que es importante tener un gobierno que construya sus decisiones desde el territorio. Ministro, con respecto a lo primero que vamos a ver, usted ha hablado del gobierno de emergencia, se ha repetido esto, usted ha puesto mucho foco en lo ejecutivo, ¿no? De la gente, de lo que pide, lo que necesita. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que más rápido deberíamos ver, notar algo, notar un sello en los primeros días, estoy diciendo? Porque el presidente nos decía, se van a sorprender. ¿Qué van a hacer? ¿Medidas en seguridad? ¿Medidas económicas? ¿Qué tipo? Es lo primero que deberíamos poner en la mirada. Bueno, yo creo que el presidente lo ha manifestado en reiteradas ocasiones y fundamentalmente en el desarrollo de la campaña, que comenzar a dar respuestas a los problemas de las personas. Yo creo que pronto van a haber anuncios, iniciativas, tanto de carácter administrativo como de proyectos de ley que permitan dinamizar la economía, hacer, ¿no es cierto?, que las trabas que hoy día existen vayan desapareciendo, que las inversiones que están en espera se concreten, que de alguna u otra manera existan mayores posibilidades de trabajo, de empleo, de aumento de remuneraciones. Y también en materia de seguridad hay una gran expectativa. Llega al ministerio una mujer, ¿no es cierto?, que proviene del Ministerio Público, que tiene una vasta trayectoria en el combate a la delincuencia y toda esa expertise y esa experiencia yo creo que va a ir en directo en beneficio de la tranquilidad de la ciudadanía. Hay muchas acciones por realizar. Pronto se irán dando las líneas de acción y las bajadas concretas y específicas y se definirá, ¿no es cierto?, el cronograma y el orden y las prioridades de acción de cada una de esas medidas. Ministro Claudio Alvarado, y ¿no le tiene temor a las expectativas? Como que han ido al alza las expectativas que el gobierno está planteando. Y usted sabe que cuando las expectativas no se cumplen, se frustran. Le pasó al gobierno del presidente Gabriel Boric. Mucha expectativa, y ¿no es cierto?, después fue un frenazo con la realidad. ¿No le tiene temor a eso en política? Bueno, indudablemente cuando las expectativas son altas, los golpes pueden ser, ¿no es cierto?, mucho más duros y mucho más fuertes. Pero acá nosotros nos comprometemos a algo muy simple y que depende de cada una de las personas del equipo del presidente Kast. Nosotros prometemos trabajo, prometemos una acción seria y tomar decisiones oportunas. Y a eso nos vamos a orientar. Aquí no hay soluciones mágicas inmediatas. Sí sabemos que la gente está cansada, requiere respuestas en algunos temas específicos y para eso, ¿no es cierto?, nuestro compromiso es trabajar y trabajar. Usted escucha al ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, conversando con Primera Pauta. Los libertarios no quedaron en el gabinete, definitivamente. Quiero saber cuál es la lectura que hace de la forma en que se tienen que relacionar con ellos, de quién más, porque para que no se transforme en una especie de oposición, pero por el otro lado, ¿no? Usted además tiene un rol clave en la negociación parlamentaria. ¿Cómo pretende incorporarlo? Bueno, la decisión del Partido Nacional Libertario fue una decisión propia de ellos, que la anunciaron hace aproximadamente una semana atrás. Es una decisión legítima, respetable, pero yo me quedo con un punto. Cuando ellos comunican esa decisión, señalan expresamente que están disponibles para trabajar y colaborar con el gobierno del presidente Kast en todas aquellas materias e iniciativas, ¿no es cierto?, de beneficio ciudadano. Ese es un punto muy importante. Hemos mantenido una buena comunicación, independientemente de las decisiones que ellos hayan tomado. Esa relación va a seguir, ¿no es cierto?, en buenos términos y iremos conversando cómo nos vamos apoyando, cómo nos vamos ayudando. Indudablemente tendremos diferencias, tendremos discrepancias, pero lo importante es que esa diferencia y esa discrepancia no se concentre en la solución
eventual de los problemas de las personas. Hablamos esta mañana en Radio Pauta con el nuevo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, con Claudio Alvarado. Se ha hablado de gobierno de emergencia, ese fue, ¿no es cierto?, el concepto con el que ganó la elección José Antonio Kast, pero hay en curso una emergencia también real y potente que va a tener que ver con la reconstrucción. Me imagino que usted como ministro del Interior va a quedar a cargo de esa emergencia. ¿Qué es lo que han hablado hasta ahora de cómo conducirla? Porque también ahí se van a jugar una parte muy importante de una ciudadanía que está esperando respuestas rápidas. Y para diferenciarse, me imagino yo, del gobierno anterior. Bueno, efectivamente, el drama que se está viviendo con los incendios, básicamente en las regiones del Biobío, ¿no es cierto?, de Ñuble, parte de la Araucanía, nos llevó a nosotros el día domingo muy temprano a tomar contacto, lo personal, con el ministro Elizalde. Primero, para manifestarle nuestra solidaridad por lo que estaba sucediendo en el sur de nuestro país. Y en segundo lugar, para manifestarle nuestra disposición a estar disponibles para cualquier colaboración que ellos pudieran necesitar. Y además, transmitirle en forma clara y categórica que estábamos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras atribuciones en este periodo de transición, y que la solución de la emergencia inmediata estaba radicada en el gobierno actual, pero sí teníamos plena conciencia que el periodo de la reconstrucción, por razones obvias y lógicas de tiempo, le va a corresponder al gobierno que asume el 11 de marzo. ¿Harán algún comité de crisis ustedes para comenzar? Y establecimos las bases de una comunicación de transmisión de información. Y en la última conversación con el ministro Elizalde, establecimos que los próximos días nos vamos a juntar para definir, por una parte, el calendario de reuniones propias de un traspaso de mando normal de carácter administrativo, continuidad de políticas públicas, y a su vez vamos a coordinar reuniones especiales con los ministros sectoriales que dicen directa relación para atender esta emergencia y el proceso de reconstrucción futuro. Sí, ministro Claudio Alvarado, el presidente José Antonio Kast va a viajar al sur, se dice que iría hoy a Penco. Es una materia que se está evaluando y se verá cuál es el mejor momento, la mejor oportunidad, porque si se viaja queremos contribuir en algo y no obstruir en las cosas que está haciendo el gobierno. Ya, pero se evalúa hacerlo con él, Siempre. Algunos ministros, ir a la zona, como dice usted, no sentir que está entorpeciendo o que está llevando una administración paralela, porque es delicado esa situación, pero sí estar presente. Siempre hay una evaluación y se definirá, ¿no es cierto?, qué es lo que es mejor. Aquí lo que importa hoy día que la ciudadanía que está sufriendo, que requiere de una atención específica del gobierno para superar esta primera etapa de la crisis, no encuentre interferencias de ningún tipo y no desvíe el foco de la atención principal, que son las víctimas, los afectados por los incendios. Con respecto a los subsecretarios que le pregunté hace un rato, ¿cuándo debería estar? Porque había escuchado yo que iban a estar como el 30 de enero, también he escuchado voces que va a ser los primeros días de febrero. ¿Hay una fecha más o menos determinada cuándo va a estar esa lista ya? Las fechas tentativas son las que usted acaba de señalar y se irán precisando oportunamente. Y lo último, para liberarlo, Claudio Alvarado, ¿qué espera de su relación con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner? Porque ella tiene un trabajo muy en terreno, probablemente muy distinto, digamos, a alineamientos políticos que los gobiernos tienen para desplegar, ¿no es cierto?, además haciendo énfasis en un gobierno de emergencia en temas de seguridad. ¿Qué espera de ella? Yo creo que el Ministerio de Seguridad Interior tiene que trabajar muy de la mano, y la responsabilidad desde Interior es proveerle todos los medios que sean necesarios para que pueda cumplir con éxito la delicada misión que va a asumir a partir del día 11 de marzo. Hay muchas cosas que interactúan entre Interior y Seguridad Pública, y todo ese soporte de la estructura del aparato del Estado que requiera la ministra de Seguridad, procuraremos, ¿no es cierto?, de hacer todas las coordinaciones posibles en tiempo y forma para que ella pueda disponer de los medios y atender, ¿no es cierto?, los requerimientos ciudadanos en esta materia. Con esta termino y agradecido su disposición, ministro. Cuando era fiscal, en una entrevista aquí nos decía Trinidad Steiner que ella tenía ciertos reparos de las limitaciones excesivas que tenía el ejército en la frontera. Y ahí eso requeriría un cambio legislativo. Quiero saber si es que está considerado esto, porque el ejército controla pero deja pasar al final de cuentas. No es que a lo mucho puede hacer que se devuelvan unos metros, pero no más que eso.
¿esas atribuciones deben cambiar? ¿Lo van a hablar? Bueno, yo hoy día no voy a entrar en definiciones concretas, pero indudablemente lo que plantea la ministra de Seguridad y que considere que es una necesidad y que se nos demuestre que de alguna u otra manera es necesario para mejorar los controles fronterizos, combatir la migración ilegal, lo analizaremos, lo discutiremos y si es necesario implementarlo. Bien, Claudio Alvarado, militante de la UDI, nuevo ministro del Interior que asume en marzo del próximo 11, el mes de marzo del 11. Que tenga muy buen día, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Radio Pauta. Muchas gracias, ministro, mucho éxito. Que esté bien. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gerardo, que tengan muy buen día. Usted también, Igual, muy encantado. amable, gracias.